Bienvenidos. Gracias al doctor Beni Márquez por la invitación a este foro chat. Hoy conversaremos sobre la generalidad de la guerra convencional y su relación con el derecho internacional humanitario. Hace aproximadamente 80 años que finalizó la Segunda Guerra Mundial y mucho se ha hablado de la dificultad de analizar o aún seguir de cerca los acontecimientos políticos que se han presentado tanto en el siglo pasado como en lo que va de esto. Que seguramente pasarán a formar parte de la historia en un marco de inflexión, dando las transformaciones estructurales como ellas relacionadas. El mundo cambia rápidamente y profundamente, lo que ha sorprendido a los analistas y a los actores de la política internacional. La arena donde se desenvuelve la misma temática está empezando a salir de ese estado de perplejidad que lo sumió por la velocidad, la abundancia y la imprevisibilidad de los acontecimientos que desencadenaron esta situación o nuevos escenarios mundiales que se están presentando. Ahora bien, durante estos 80 años, ¿qué ha sucedido? ¿Qué fenómenos políticos han ocurrido? ¿Qué instituciones se han creado? ¿Qué transformaciones han resultado de los cambios políticos, militares que se han presentado en los nuevos escenarios internacionales? Ahora bien, para hablar mejor de estos acontecimientos, nos vamos a referir a lo relacionado a la Guerra Fría, por un ejemplo, que es un periodo el cual se caracterizó por la forma como las dos potencias de mayor presencia mundial, como eran Estados Unidos y Rusia, mantenía un continuo amague en cuanto a lo nuclear, pero también se suscitaron acontecimientos que estas mismas naciones moldearon a sus intereses. También se crearon instituciones como la ONU, que es la mayor organización internacional existente, que se creó en 1945 en un mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre los países, las naciones o los sujetos procesales de derecho público internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armoniza las acciones de las naciones. También se creó la OEA, una organización internacional panamericana de ambiente regional y continental creada el 30 de abril de 1948 con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja en función, la OEA trabaja en función de fortalecer la paz, de fortalecer la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, fortaleciendo el crecimiento sensible de la América. También se crean instancias de agrupamiento como la OTAN, que es conocida como la Alianza Militar Internacional, que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados pertenecientes, integrantes, acordaron defenderse mutuamente de los miembros que sean atacados de una potencia extranjera. También nace el TIAR como el Tratado Interamericano de
asistencia recíproca, también llamado Tratado de Río. Es un acuerdo de defensa mutua que se firmó en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947. Pero también se mantuvo en ese periodo la amenaza latente de la guerra tradicional, cuya planificación de la seguridad de la defensa de los estados estaba enmarcada en las hipótesis de conflicto que se planteaban sus vecinos, países vecinos. También esa transformación después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría finalizada, nacen las nuevas amenazas, las amenazas emergentes, las amenazas transnacionales que van a ser planificadas para su seguridad de las naciones, haciendo una flexibilización de sus ejércitos para luchar contra qué, contra la amenaza del narcotráfico, del terrorismo, de la corrupción, de la trata de blancas, de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. También se mantiene la geopolítica en cada una de sus instancias, como la ciencia madre, donde llega, donde coinciden la política, la economía, las religiones, lo militar, donde convergen las relaciones internacionales, las negociaciones y sobre todo la prudencia como pilar fundamental de la política internacional. Y la globalización. La globalización, que es la esencia de lo que estamos viviendo ahorita. La globalización en tiempo real, que no es otra cosa que el proceso político, económico, tecnológico, social, cultural y religioso a escala mundial que se funda en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Para entrar en materia, ya e ir conociendo, existen generaciones en los diferentes tipos de guerra. Vamos a tener que las guerras han tenido una primera, una segunda, una tercera, una cuarta y quinta generación. Una primera generación que se refirió a las batallas antiguas y proclásicas, libradas por los grandes continentes, utilizando tácticas de falange, de línea, de columna, con soldados uniformados gobernados por el Estado. Una segunda generación de la guerra que le da paso, o sea, sustituye a esta primera generación y le da paso a la guerra industrial, que evolucionó tras la intervención del mosquete estriado y las armas de retrocarga, y continuó con el desarrollo de la ametralladora y el fuego indirecto. Una tercera generación caracterizada por la tecnología moderna, donde la velocidad del siglo y la sorpresa para eludir las líneas enemigas y desmantelar las fuerzas por la retaguardia era la esencia principal de esta. Una cuarta generación que va dirigida a esa lucha contra los nuevos fenómenos irregulares presentes, como son las luchas contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la presencia de grupos guerrilleros, los contratistas militares privados y las organizaciones paramilitares que desempeñan un papel destacado en la guerra de cuarta generación. Y una última, quinta generación, que está libra la principal figura dirigida a las acciones militares no cinéticas, como la ingeniería social, la desinformación, los ciberataques, junto a las tecnologías emergentes como las inteligencias artificiales, los sistemas totales autónomos, que es conocida también esta guerra como la guerra de la información y de la percepción. También existen tipos de guerra. Las más conocidas, la guerra convencional, la guerra irregular,
la guerra asimétrica. La guerra convencional dirigida a darle cumplimiento a esas teorías, a esos medios estratégicos, a las tácticas tradicionales, a los conflictos armados entre dos o más naciones, pero bajo la esencia de un conjunto de normas que van a permitir de que estos este, encuentros hostiles se lleve bajo la figura de un derecho de la guerra. La guerra irregular viene a ser aquella que está fuera de estas normas de la guerra, de estas que no están bajo el paraguas de la guerra convencional. Aquí vamos a encontrar los grupos armados irregulares. Aquí vamos a encontrar que ponen en práctica durante la guerra asesinatos de discriminados, terroristas. Medios no convencionales son los que se van a utilizar en la misma. Y la guerra asimétrica viene a ser esa guerra que donde una nación más fuerte que la otra, cuya diferencia están pautadas tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y las formas de accionar hacen que ese país o ese estado más débil tenga que acudir a situaciones irregulares para poder luchar contra este país más fuerte. Ahora bien, ¿qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario viene a ser ese conjunto de normas que por razones humanitarias trata de delimitar los efectos en los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que han dejado de participar de indirecta o indirectamente en las utilidades e impone límites a las elecciones de medios y métodos para hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados. Tenemos también que el derecho internacional humanitario forma parte del derecho internacional público, forma parte ya que este está compuesto principalmente por tratados, normas de derecho internacional consuetudinario y principios generales del derecho. Se debe distinguir la diferencia entre el derecho internacional humanitario, que regula la conducta de los beligerantes en un conflicto armado, y el derecho internacional público, tal cual como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, que determina si un Estado puede recurrir libremente a la Fuerza Armada contra otros estados. La Carta prohíbe el uso de la fuerza, pero hay dos situaciones que pueden ser plausibles para el uso de esta Carta de las Naciones Unidas, que es la legítima defensa contra un ataque armado o cuando el uso de la fuerza armada está autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, el derecho internacional humanitario no establece quién inició el conflicto y cómo se inició el conflicto, o sea, el conflicto es legítimo o no es legítimo. La finalidad, el objeto principal del derecho internacional humanitario trata de establecer, de regularizar el comportamiento, el trato a las partes que están en conflicto. Existen normas también en los conflictos armados y entre ellos vamos a tener la norma madre, que es el Convenio de Ginebra. El Convenio de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las normas más importantes para limitar la brutalidad de la guerra. Protege a quienes no participan en los enfrentamientos entre estas personas civiles, médicos, trabajadores humanitarios, y a quienes ya no pueden participar, como son los soldados heridos, los enfermos y los náufragos y los prisioneros de guerra. Este convenio
de Ginebra está compuesto por 4 convenios y 3 protocolos adicionales. Un primer convenio que establecido que va a aliviar la suerte que corren los heridos en campaña. Esto está sobre la base de que descansan las normas de derecho internacional para la protección de las víctimas durante los conflictos armados. Un segundo convenio de Ginebra que va a aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos. Acá este convenio va a establecer que las personas de las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y demás personas que se encontrándose en el mar estén heridos o enfermos o sean náufragos, deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias, debiendo entender este término de naufragio que será aplicable a todo naufragio, sea cuales fueran las circunstancias en que se presente o se produzca, incluyendo el amaraje forzado y o la caída en el mar. Y un último convenio es un tercer convenio que es relacionado al debido trato de los prisioneros de guerra, que esta versión de los convenios de Ginebra que cubre el tratamiento de los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Se firmó en Ginebra el 27 de julio de 1929, pero entra en vigencia el 19 de junio de 1931. Y un último convenio relacionado con la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Esto quiere decir que define la protección humanitaria para los civiles en la zona de guerra y prohíbe la práctica de la guerra total y en estos momentos hay 194 países que forman parte de estos convenios de Ginebra firmados el año 1949. Aunado a esto se encuentran 3 protocolos adicionales, los cuales van dirigidos a las víctimas en los conflictos armados internacionales, otro a las víctimas de los conflictos armados no internacionales y un tercero que va dirigido a la aprobación de un signo diferente a los que se manejan normalmente en los conflictos de esta categoría. Señores, muchas gracias por su atención. Estamos completamente a la orden. Investiguen sobre estos convenios y sobre todo el derecho internacional humanitario, que es una rama del derecho público internacional que debe estar en manos siempre de los profesionales del derecho. Muchas gracias por su atención.